Muy buenas tardes, muy queridos amigos que nos ven semana con semana. Bienvenidos a este espacio, a este su programa, Conociendo tu Fe Católica. Mi nombre es Valentín Cárdenas Álvarez y es para mí un gran honor poder compartir contigo, poder compartir con ustedes las razones de nuestra esperanza, las razones de nuestra fe católica. Agradecemos que nos sintonicen por la radio y por la televisión. Gracias a todos, mandamos saludos a los que están constantes en este estudio de la palabra de Dios. Vamos a dar a conocer las razones de nuestra fe católica. ¿En qué es en lo que creemos en los católicos? ¿Por qué lo creemos? ¿Es bíblico o no lo es? Todas esas incógnitas de cada tema se despliegan, pero también son resueltas a través de la palabra de Dios. Por eso hoy traemos un tema especial, como cada semana, para todos ustedes. Les pedimos que anoten en alguna libreta, en un papel, las citas bíblicas, porque a veces es imposible seguir el ritmo de las citas bíblicas que doy y ustedes en su Biblia, aunque también tenganla a la mano. Pero es mejor anotarlas para después buscarlas con calma y estudiar el tema que aquí se ha dado. Quiero decirles que ya estamos en el internet. Hay una página en YouTube. Se meten a YouTube, teclean mi nombre, Valentín Cárdenas Álvarez, y allí aparece la página en donde ustedes pueden entrar y encuentran. En este momento ya hay varios temas que ustedes pueden escuchar, pueden ver. Bien, pues vamos a introducirnos después de estos breves saludos al estudio de este tema que tenemos para hoy designado, que lo hemos denominado la tradición de la iglesia. La tradición de la iglesia, tradición con T mayúscula, esa tradición que la iglesia practica, que la iglesia siempre ha tenido desde el siglo I hasta hoy, en el siglo XXI. Entonces, veremos desde la Sagrada Escritura si esa tradición es bíblica o no, porque nuestros hermanos separados critican que esta tradición de la iglesia es tradición de hombres, porque ellos dicen la Biblia, solo la Biblia, si no está escrito, no lo creo. Ese tema de la sola escritura lo dimos la semana pasada y ya está en el internet para que lo revisen. Hoy veremos la tradición. Como sabemos, nosotros tenemos el magisterio de la iglesia, que es el encargado es como el depósito, es en donde está depositada la palabra de Dios, donde está depositada la doctrina de la fe católica, donde está depositada todas las enseñanzas de la iglesia. El magisterio de la iglesia es el Papa y los obispos en comunión con él. Y desde allí esta tradición, esta enseñanza, este depósito de la fe, de la palabra de Dios, que es custodiada por ellos, que se encargan de enseñarla, de custodiarla, de enseñarla y de proclamarla. Es por eso que tenemos esta base y esta que le llamamos también vertiente de revelación. Y la otra, como todo el mundo sabemos, es la revelación por escrito. Pero siempre tendrá que haber alguien que interprete esa revelación. Si no, se volverá un caos, como lo es ahora. Cada quien, cuando ha intentado interpretar la Biblia a su manera, aunque está prohibido, como lo dicen en 2 de Pedro 1:20, pues empiezan a surgir nuevas denominaciones y desde la interpretación de la misma escritura y con interpretaciones diferentes. Ese es el gran error que ha tenido las consecuencias de que hoy tenemos miles de sectas, miles de denominaciones religiosas. Por eso el magisterio de la iglesia es tan importante. Y la tradición, que es la transmisión de boca en boca de la vida de Cristo como experiencia viva de un pueblo, o sea, de los primeros cristianos. Y voy a definir qué significa tradición.
La palabra tradición viene del latín traditio, traditionis. Es un nombre derivado del verbo tradere, que quiere decir transmitir o entregar. Es lo que se nos entregó de parte de los apóstoles y que hoy la tenemos, esta palabra que se nos entregó de manera inadulterada, precisamente por el buen trabajo que ha hecho el magisterio de la iglesia. Y esto es lo que enseñamos aquí, lo que ya la iglesia ha enseñado durante 2000 años. ¿Qué quiere decir? Pues que no vengo a inventar nada, no vengo a transmitirle mis propias opiniones, mis ideas, porque no tendría sentido. ¿Usted para qué quiere saber lo que yo crea, lo que yo piense? Sin embargo, lo que yo creo es lo que cree la iglesia durante 2000 años, por lo tanto se lo transmito a ustedes tal como se nos enseñó, como lo dice en 1 de Corintios capítulo 15 del 1 en adelante. Dice San Pablo, dice: manténganse firme en lo que les he transmitido, porque si no, habrán creído en vano. Ese es el peligro de no mantenerse y aventurarse y salirse de la sana doctrina. ¿Por qué dicen que las tradiciones de la iglesia es mala? Porque no conocen la doctrina de la iglesia, simplemente por eso. Y muchos usan la cita del Evangelio de San Marcos, capítulo 7, del versículo 1 al 13, para decir: mira cómo sí son malas las tradiciones y Cristo las condena. Pues vamos a leer el texto para ver si es cierto lo que otros hermanos separados de denominaciones religiosas tratan de decirnos a nosotros los cristianos y tratan de hacernos creer que Cristo mismo rechaza las tradiciones. Pero vamos a ver de qué se trata. Marcos 7, del 1 al 13. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús, y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes, porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a las tradiciones de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con esas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de los vasos, jarras y bandejas. Versículo 5. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos impuras? Jesús les contestó. Ahorita vamos a ver lo que les contestó Jesús. Pero el pueblo judío ya había exagerado en los preceptos. Ya tenía que cumplir un judío para ser buen judío. Tenía que cumplir no los 10 mandamientos, ya tenía que cumplir 613 preceptos. O sea que nadie podía cumplirlos. Entonces ya eran preceptos de hombres, tradiciones lo que se había transmitido de sus antepasados, pero cosas superficiales. Por ejemplo, como lavarse las manos hasta el codo antes de comer, lavar y purificar, y abluciones de las bandejas y de las jarras. Nada que ver con una vida interior genuina y espiritual y con una relación de experiencia con Dios. Nada que ver. Entonces, eso le criticaban a los apóstoles y le reclamaban a Jesús que por qué sus apóstoles no guardaban las tradiciones. Entonces Jesús, claro, va a criticar las tradiciones, pero no las pequeñeces de esas, de que se laven las manos. Va a criticarles otras tradiciones más pesadas que tienen, y pesadas porque son más graves en cuanto a que hacen que se separen de la verdadera transmisión de la ley, que son los mandamientos desde Moisés hasta el momento de Jesús.
Versículo 6, Jesús les contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Aquí aparece culto, el culto. ¿No han oído a los hermanos que dicen vamos al culto? Pues vamos a ver si ese culto le agrada a Dios o no le agrada. Entonces, del culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Aquí ya está explicando a qué se refiere Jesucristo. No nada más así dicen, aquí los hermanos dicen a las tradiciones de los católicos. Aquí no dice nada de eso. Ahorita les voy a decir a qué se refiere, de qué tradición está hablando, que por esas se separan de los mandamientos de Dios. Versículo 9, y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Vamos a ver cuál. Versículo 10, así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Esa es la transmisión desde Moisés, el mandato de Dios, el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Pero esos judíos tradicionalistas, pues, dejaban de lado el mandamiento de Dios por sus propias tradiciones. Vamos a ver qué ponían por encima de todo para con eso anular el mandato de Dios. Versículo 11. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. ¿Ven? Le dice, ustedes dicen, en vez de ayudar a su padre y a su madre y honrarlos y ayudarles, como dice el mandamiento, dicen: no, lo que yo te tenía guardado para ti de dinero, ya lo tengo como ofrenda. La ofrenda es primero, porque el pastor me dice que si no ofrendo el 10%, me condeno. Maldito, que le estamos robando a Dios. Por eso yo no le doy a mi padre y a mi madre. Ese ya es ofrenda, es consagrado. ¿Ya? Y que se mueran de hambre tu padre y tu madre. Cuando sí es el mandamiento de Dios, no, la ofrenda, el 10%, el diezmo. Eso es lo que está criticando Jesucristo aquí. Otra vez, versículo 11. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre y a su madre: lo que podías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. Y versículo 12 dice: y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. Versículo 13. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes, y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. ¿Ven? Dicen, como los fariseos daban el diezmo, ellos eran cumplidores de la ley, y luego decían, así enseñaban a los demás. Esos eran maestros, los pastores, como ahorita les dicen: tienes que dar el diezmo, que si no lo das estás robándole a Dios, que si no eres maldito. No. Eso se usaba en el Antiguo Testamento y era directamente dado a los levitas para ayudar a las viudas y a los levitas que no tenían tierra, y para ayudar a los huérfanos. ¿Y ahorita para qué se usa? ¿A quién se lo dan? Cuando se le tenía que dar a los sacerdotes. Se lo dan a un hombre cualquiera, y no hace lo que dice en el Antiguo Testamento, que lo reparte a los pobres. ¿O sí lo hacen? No. Entonces son tradiciones humanas, dice Jesús, que prefieren darlo porque es consagrado en vez de ayudar a su madre. Entonces se les ha volteado la tortilla. No son las tradiciones de los católicos, son tradiciones que los católicos ni siquiera hacen. Los católicos no dan el diezmo, uno no da nada. Esos no tienen ni poquita vergüenza. Luego se dicen católicos. Entonces, porque la iglesia no
no pide el diezmo, sino pide lo que tú puedas dar y que lo des de corazón y con alegría, pues no das nada. No, también hay que dar, pero ya en el Nuevo Testamento no se exige el diezmo. Jesús nunca lo enseñó. Ese tema ya lo tenemos en el internet, para que lo vean. Los judíos se habían inventado tradiciones humanas para transgredir el cuarto mandamiento. Y eso de la ofrenda y que primero hay que dar porque si no eres maldito, pues algo parecido con la realidad de quienes hacen eso es pura coincidencia. Bien, vamos a ver a San Pablo cómo exhorta a mantenerse firme en las tradiciones, es decir, en lo que él les ha dicho. Porque los fariseos enseñaban también como San Pablo, enseñaban a mantenerse en las tradiciones, pero tradiciones huecas, tradiciones que no te llevaban a la salvación porque anulaban los mandatos de Dios. Dice, porque ustedes enseñan, dice en el versículo 9, y Jesús añadió, ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para poner su propia tradición. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que criticaba Jesús. Ahora, no nomás los fariseos enseñaban, porque les enseñaban cosas superficiales a veces, que se tenían que lavar las manos. Arriba, ya lo oímos. Ahora vamos a ver qué tradiciones enseñaba Pablo, porque también Pablo enseñaba tradiciones. A ver si se parecen a las de la iglesia o no. Porque las que enseñaban los fariseos, con las que nos quieren cortar con ese cuchillo de palo, que dice que Jesús criticaba las tradiciones, son tradiciones de las que criticaban que la iglesia ni siquiera hace. Pero ¿quién sí da el diezmo? ¿Qué es lo que criticó Jesús? Entonces ahí ya no se parece a los católicos. Vamos a ver San Pablo qué exhortaba, qué les decía, manténganse firmes. A ver en qué. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta, como sea, hablado sin Biblia o con Biblia, sin escrito y también por escrito, no hay problema. Porque, por ejemplo, en la iglesia tenemos muchas tradiciones que ya ahorita vamos a verlas, que muchos dicen, ¿y por qué no dicen la Biblia? ¿Y por qué no está escrito? Pero son tradición, dice San Pablo, de viva voz, desde los primeros apóstoles, que la iglesia viva, se ha transmitido de generación tras generación. Y como ustedes no pertenecen a esta iglesia, ¿cómo lo van a entender? No, lo escrito está. Y dice San Juan en el 21-25, no todo está escrito. Y muchas cosas hizo Jesús que no se escribieron. ¿Cómo es que la iglesia ya no tenía vida después de que murieron los apóstoles? Sí tenía vida, pero como la revelación por escrito se cerró con la muerte de San Juan en el año 90, en el año 100, pues ahí se cerró la revelación por escrito. Lo demás que sucedió en la iglesia no se escribió, se pasó de viva voz. Ya con el tiempo, ahora con los avances que hay tecnológicos, tenemos por escrito todo. Las cartas de San Justino Mártir en el año 155. Díganme un protestante que tenga una carta de los primeros cristianos del año 155. Por favor, si desde la muerte de Cristo tuvieron que pasar 15 siglos para que aparecieran los protestantes, ¿cómo es que van a tener esos escritos, por favor? San Ignacio de Antioquía, en el año 107, que fue el primero que llamó a los cristianos católicos, que porque esta iglesia se iba a extender por todo el mundo, según el mandato de Cristo. Mateo 28, del 19 al 20. Vayan por todo el mundo. Ven, esta iglesia es para todos, por todo, no nomás en algunas partes. Y nomás aceptan a los adultos y a los que se pongan corbata y a los que se pongan vestido largo y a los que no pecan. No, Cristo les dijo, vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Mateo 28, del 19 al 20. Que todos, y bautícenlos. Y también dijo cómo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Cuál es esa iglesia que tiene esas características? Vamos a ver que Pablo está diciendo, guarden las tradiciones. Hay en algunas Biblias que dicen las enseñanzas,
pero la Biblia se escribió en griego. Y en el Nuevo Testamento, donde aparece la palabra tradiciones, en 2 de Tesalonicenses 2:15, no habla de enseñanzas, porque si hablara de enseñanzas, en el original griego dijera didache o didascalia. Sin embargo, cuando Pablo dice manteneos firmes y conservar las tradiciones, no aparece didache o didascalia. Entonces, en el griego aparece la palabra tradiciones, no aparece la palabra enseñanza. Y aquí en la Biblia Reina Valera le cambian por enseñanza. Váyanse a una línea interlineal y vean cómo dice esa palabra. Y esa palabra la buscan en un diccionario en español griego y van a encontrar que significa tradiciones. Entonces, en 2 de Tesalonicenses 3:6 dice: hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo. Ya no es si les gusta o si quieren, sino, dice San Pablo, les ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según las tradiciones que de nosotros recibisteis. San Pablo está preocupado para que cumplan las tradiciones, para que cumplan las parádosis. Les repito, cuando vayan a una Biblia en griego, van a encontrar que en las citas que les estoy dando, donde dice tradiciones, tiene la palabra griega parádosis, que significa tradiciones, no significa nada más. Sin embargo, si dijera enseñanzas o doctrina, en español como aparece en las Biblias Reina Valera, dijera didache o didascalia, que significa doctrina o enseñanza. Sin embargo, dice parádosis. Esto es para el que quiera profundizar más, El que no quiera, pues que no lo haga, pero yo tengo el deber de enseñarles lo que hemos recibido desde hace 2000 años hasta hoy. 1 de Corintios 11:2 dice San Pablo: os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como se las he transmitido. Entonces, si fueran malas las tradiciones y si las condenara Jesús, San Pablo, ¿por qué las enseña? Pero son distintas a las que enseñaban los separados, o sea, los fariseos. Son distintas, porque los fariseos enseñaban que había que dar la ofrenda, que porque si no eras maldito. ¿Quién te enseña esto? Pues el pastor. ¿O no te enseña que si no das la ofrenda eres maldito y le estás robando a Dios? Cuando no es bíblico. Es bíblico, pero en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento también es bíblico que se circunciden. ¿Por qué no te circuncidas? ¿Por qué nomás cobras el diezmo y no te circuncidas? Porque también la circuncisión era una ley perpetua. Y era una ley que no se tenía que transgredir. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no llevan todo ese dinero que se recababa del diezmo? ¿Por qué no se lo llevan y lo reparten a los pobres? Como lo hacían los sacerdotes, los que recibían en sus manos ese diezmo. ¿Y ahora quién lo recibe? ¿Tu pastor? ¿Es sacerdote? Acuérdate que ese diezmo se lo daban solamente a los de la tribu de Leví y a nadie más. ¿Tu pastor es de la tribu de Leví? ¿Tu pastor es judío por lo menos? Que no te engañen. Ese programa del diezmo ya está en el internet, vayan y búsquenlo. Tecleen mi nombre, Valentín Cárdenas Álvarez, en el YouTube y danle clic a donde dice el tema del diezmo y usted lo ven tranquilamente en su casa. Eso, ahí anotan las citas bíblicas y nadie los apura. Que te hablaron para comer, pausa, le pones pausa. Acabaste de comer y sigues. Entonces, vamos a ver las tradiciones que enseñó San Pablo más adelante. Primero vamos a decir, fíjense bien, San Lucas no fue apóstol de Cristo, pero él escribió lo que le transmitieron a él, escribió todo lo que le contaron los primeros cristianos. Vamos a ver la tradición, lo que se le transmitió a él, porque él ni siquiera fue apóstol. Y para terminar esta idea, en el Evangelio de San Lucas, ¿dónde dice que lo escribió San Lucas? A ver, dígame, alguien que me diga, ¿dónde aparece que lo escribió San Lucas?
El que tenga esa cita que me diga. Y entonces soy mentiroso. Pero como no está la cita que diga, este evangelio lo escribió San Lucas, yo les voy a decir, quien nos dijo que ese evangelio lo escribió San Lucas, aunque no aparece quién lo escribió por escrito, no aparece el nombre de que lo escribió Lucas, no. ¿Por qué decimos que lo escribió Lucas? Por la tradición, porque eso se nos transmitió a nosotros en la iglesia. La iglesia nos ha dicho durante 2000 años que ese evangelio lo escribió Lucas, por eso lo creemos así. La misma situación para el evangelio de Mateo. ¿Quién escribió Mateo? El evangelio de Mateo, pues Mateo. A ver, dime dónde dice en la Biblia. Para esos que dicen, si no lo dice en la Biblia, no lo creo. Si no lo dice en la Biblia, no lo creo. Dime dónde dice en la Biblia que es Mateo el que escribió esas letras del evangelio de Mateo. Porque el título que dice, según San Mateo, no. Esa no es palabra de Dios. Ese título se lo escribió la iglesia por la tradición. Pero no dice que lo escribió Mateo. ¿Ven cómo dicen no creer en la tradición y de todos modos dicen que sí creen? Porque en la Biblia Reina Valera dice San Mateo, San Lucas. ¿Por qué San? Porque son santos. ¿Y quién cree en los santos? La iglesia. Les quedan rastros de la iglesia, porque la Biblia la compiló la iglesia en el año 382. Pero esa historia no la saben, porque no la investigan. Bien, ¿qué se le transmitió a Lucas? Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4. Pongan atención cuando dice, algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, dice el Evangelio de San Lucas, tal como nos ha sido transmitidos, tradición, por ellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. ¿Cuáles? Pues los apóstoles, los primeros cristianos. Después de haber investigado cuidadosamente, dice San Lucas, todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti. Eso es todo, dice San Lucas. Después de haber investigado cuidadosamente, todo desde el principio, también a mí me ha parecido bien escribir un relato. ¿Y qué es lo que investigó cuidadosamente? Investigó cuidadosamente lo que en el versículo 1 dice, los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, entre lo que sucedió en la primera comunidad cristiana. Vamos a ver si las tradiciones de la primera comunidad cristiana son compatibles con las tradiciones de la iglesia. Porque si lo que diga en la Biblia no es compatible, lo que escribió San Lucas, lo que él investigó cuidadosamente, dice el versículo 2 del capítulo 1, tal como nos ha sido transmitidos por aquellos que lo vieron y lo oyeron, por aquellos que fueron primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Lucas escribió lo que se le transmitió a él, tradición, porque él no estuvo con los apóstoles. Él escribió lo que le transmitieron de palabra. Vamos a ver lo que se le transmitió de palabra a San Lucas. Vamos a ver. Dice, entonces, en el mismo, no nos vamos a ir lejos, en el mismo capítulo 1 de San Lucas. Entonces, ¿qué fue lo que San Lucas le contaron los primeros cristianos por tradición? San Lucas capítulo 1, versículo 26. Versículo 26 al 27. Vamos a ver cuál es la tradición de los primeros cristianos, para que ustedes pongan ahí la lupa y vean y abran los ojos, abran los oídos, y luego la comparen 2000 años después, y para que la comparen 2000 años después
y vean a qué iglesia se parece esa tradición de los primeros cristianos. Al sexto mes, Lucas 1:26, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen, Para el tiempo que escribió Lucas, que fue como después del año 50, o sea, en el año 60 más o menos, 30 años después de que murió Cristo, para esto, esta mujer, muy importante para el pueblo cristiano, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. Y dicen los hermanos separados que sí, porque es bíblico, pero que cuando dio a luz, dejó de ser virgen. Después de que dio a luz, pasaron 33 años y mataron a Cristo. Pasaron otros 30 y se escribió esto que estamos leyendo. Entonces, después de tantos años, a esa mujer, según los protestantes, ya no se le debe llamar virgen, porque dio a luz, y una mujer que da a luz, dice, ya deja de ser virgen. Sí, pero con el criterio humano. Pero aquí estamos hablando de cristianos que tienen fe y que creen en la palabra de Dios y en las señales que da Dios, incluso cuando se profetizó en Isaías 7:14, que la virgen quedaría embarazada y que esa misma virgen daría luz. Porque si da luz y no es virgen, entonces no es una señal de Dios, porque eso donde sea sucede. ¿Cuál señal va a ser? Entonces hay miles de señales, porque todas las que dan a luz no son vírgenes, pero es así. ¿Y por qué? En contra del razonamiento humano, porque nomás porque Dios lo quiso. El mismo Dios les dará una señal. Pongan atención, dice en Isaías 7:14, 7:13 y 14. Y en Mateo 1:21 dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el profeta dijo. O sea que se cumplió, y algunos hoy andan diciendo que no es cierto y que María no es virgen. Vean, después de la muerte de Cristo, 30 años después, lo que andaban diciendo los cristianos. Escuchen, esta es la tradición de la iglesia. Versículo 27. Una joven virgen. Eso es lo que dice, una joven virgen. Dice, de la familia de David, la virgen se llamaba María. Versículo 27. Ya los primeros cristianos sabían, porque así se transmitió, que esa mujer era virgen, que esa mujer es virgen. ¿Por qué se transmitió así? Así lo enseñaron en versículo 2 del capítulo 1 de Lucas. Así lo enseñaron todos aquellos que fueron los primeros testigos y después se hicieron servidores de la palabra. Entonces eso es lo que nosotros recibimos de los primeros apóstoles, porque hubo sucesión apostólica, acuérdate. Entonces, por tradición la iglesia dice que María es virgen. Y los que son como los fariseos dicen, no es cierto. Y a esas tradiciones Jesús las critica, a la de los fariseos, a la de los separados. Porque estamos viendo capítulos y versículos y no mis ideas, no mis cuestionamientos propios. ¿A qué vengo a decir mis propias palabras? Si aquí está la palabra de Dios, hacerle sombra, hacerle segunda, ¿quién soy yo para ponerme sobre la palabra? María, virgen. Ahí está transmitido años después, cuando según dicen, después de que nació Cristo, en cuanto nació, dejó de ser virgen. Y 60 años después, lo que le dijeron a Lucas, los servidores de la palabra, dicen que esa virgen se llamaba María, que le llaman virgen a esa mujer. ¿Por qué le llaman virgen a esa mujer? Y si la mujer esa no era virgen, y si los primeros cristianos son, como dicen los protestantes, éramos nosotros los primeros cristianos. ¿Ustedes creen que hayan escrito eso? 60 años después, cuando María ya no era virgen, jamás lo hubieran escrito. Sin embargo, María es virgen antes y después del parto, según la Biblia, no según San Juan y mangas mochas, porque de lengua me como un plato. Entonces, ya vimos Lucas 1, 26, 27. Ahora vamos a ver Lucas 1, no se cambien de capítulo, el 1, 41 y 42, del 41 al 45. Y dice,
Al oír Isabel su saludo, el saludo de la Virgen, esa Virgen que nosotros decimos que es Virgen y que también los primeros cristianos decían, así la tenían. Al oír su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Aquí hay otra tradición, porque esto lo escribió Lucas y a él se lo contaron los primeros cristianos. Y exclamó en alta voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Nosotros sabemos por la Biblia y por la tradición, eso que le contaron a Lucas, que María es bendita entre todas las mujeres. Y algunos hermanos separados dicen: no, María no es bendita, María es como cualquier mujer. Pues en la Biblia dice que es más bendita que tu mamá. ¿Cómo la ves? Porque dice que todas las mujeres, y todas es todas, hasta más bendita que tu mamá, hasta más bendita que la mía. El que está diciendo, no, María es una cualquiera, pues esa cualquiera es más bendita que tu madre. ¿Cómo la ves? Y eso no es una ofensa, porque decir mi madre es una bendición, que todavía la tengo viva, gracias a Dios, porque es una bendición. Pero ella no es la más bendita. Aquí dice que en la Biblia que hay una más bendita que ella, que es María. Por eso se nos transmitió a los católicos. Es tradición de la iglesia. ¿Esa es criticada por Jesús? ¿Eso es lo que Cristo critica? No, lo que critican los protestantes. Sin embargo, les estoy demostrando con capítulos y versículos que eso se le transmitió de generación en generación, y hubo alguien llamado Lucas, que no dice en la Biblia que fue Lucas, pero que la tradición no lo dice, que lo escribió, tal como los servidores de la palabra de los primeros cristianos se lo dijeron a él, que María es bendita entre las mujeres, y que una persona inspirada por el Espíritu Santo, aquí dice, y quedó llena del Espíritu Santo y exclamó en alta voz. Siempre una persona llena del Espíritu Santo, lo primero que va a decir es: bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y algunos que se creen inspirados dicen: bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Están locos los católicos, ese es el rosario. Pues el rosario es bíblico. Tradición católica. Pasamos al versículo 43. Dice su prima Santa Isabel: ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Antes de decir lo que voy a decir, vamos a ver qué es Señor. ¿Qué es Señor? Marcos 12:29. Jesús contestó. Son palabras mismas de Jesús, El primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Palabra del Señor. Cristo dijo, repitiendo y yéndose al Deuteronomio 6:4. Hasta allá se fue, porque el Deuteronomio 6:4 dice: escucha, Israel, Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé. En la Biblia protestante dice Jehová. Bueno, es Dios, es el único. Y Cristo hizo alusión a ese mandato, a ese mandamiento. Será tu único, pero ya no dice Jehová, ya no dice Yahvé, porque los cristianos del Nuevo Testamento lo llamamos Señor, y Señor es Dios, porque en Marcos 12:29 dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Palabra del Señor. Entonces, para los primeros cristianos, decir Señor con esa mayúscula era Dios. Y en Lucas 1:43 dice: ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Y la que dijo eso enfrente tenía a la Virgen María. Ahora entienden por qué los católicos tenemos la tradición que muchos condenan, pero que no es Cristo, sino que lo afirma la Biblia y que Cristo lo afirma. La tradición de que María es madre de Dios, esa es la tradición que tenemos los católicos, que María es madre de Dios. No es cierto, dicen, protestan contra la palabra de Dios, por eso le llamamos protestantes. ¿Cómo a mí, dice la anciana Isabel, que la madre de mi Señor venga a verme? ¿Y quién es Señor? El único Dios, dice Cristo, en esa cita.
¿Y qué dice? ¿Cómo a mí que la madre de mi Señor? ¿Cómo a mí que la madre de Dios venga a verme? ¿Y quién era? La Virgen María. Ah, por eso los católicos decimos que María es madre de Dios, aunque muchos que se dicen cristianos digan que no es cierto. Yo le creo a la palabra de Dios. Ese es el detalle, que muchos inventamos doctrinas de hombres, y que en vez de decir, reconozco que inventé doctrinas de hombres y quiero convertirme, no, los católicos están mal. Oh, y se dicen muy bíblicos. Entonces, en el versículo 44 dice, apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Ahí está, nuestra madre en la fe. Dichosa, feliz, bienaventurada, porque has creído. ¿Quién era el padre de la fe para el Antiguo Testamento? El padre Abraham, porque creyó en las palabras de Dios. ¿Y qué dice en el Nuevo Testamento? Bienaventurada María, porque has creído que se cumplirían las promesas de Dios. ¿Ven? Nuestra madre en la fe. Aquí la Biblia nos entrega doctrina. María, madre en la fe. María, madre de Dios. María, bendita entre todas las mujeres. María, con todo el poder de Dios. Lucas 1:35. María, que la llaman bendita solo los que están inspirados por el Espíritu de Dios. Por eso los que dicen que no, que es una cualquiera y que no es madre de Dios, dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, que los anticristos serán los que se salen del grupo de esos cristianos. Primera de Juan, capítulo 4. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus. Ay, cuidado con esos que dicen, yo tengo el Espíritu Santo, pero andan diciendo que María no es madre de Dios, y que María no es bendita entre las mujeres, y que María no es la madre en la fe, cuando lo acabamos de comprobar. Bueno, entonces en el versículo 45 dice, feliz, bienaventurada tú. Y versículos 46 y al 48, vamos a ver, Lucas 1. Acuérdense que Lucas escribió, no fue apóstol, no fue de los que estuvieron, de los que fueron de los primeros testigos. Él no fue, sino que en Lucas 1:2 dice que esos primeros testigos que después se convirtieron en servidores de la palabra, se lo transmitieron a él, y Lucas nos lo transmite a nosotros, y la iglesia lo sigue proclamando. Y esto dice en el versículo 46, dice, María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, feliz. Pregunta, tú que te dices cristiano, ¿ya le llamaste a María bienaventurada seas Virgen María? ¿Ya le dijiste? No, Dios me libre de eso. Cuando aquí es, mira, profecía, y en ti no se ha cumplido, porque te engañaron y te dijeron mentiras. Pero los católicos decimos, bienaventurada seas Virgen María. ¿Por qué? Para hacer que se cumpla la palabra de Dios. Lucas 1:48, y desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, feliz. Entonces, ¿por qué dice eso María? Dice, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Eso, pregúntale a alguien, ¿María tiene el poder de Dios? No, nunca. Lucas 1:35 dice, estarás bajo el poder, bajo la sombra del Altísimo y el poder de Dios. Y todos nosotros las alabanzas a ella, el respeto, la adoración solo a Dios. La Virgen no es Dios, pero es alguien valiosísimo para las primeras comunidades. Respeto a la Madre de Dios, claro.
Josué se inclinaba ante el arca de la alianza, era una caja de madera con oro y piedras adentro. Y eso no le llama a nadie idolatría, y tenía 2 imágenes arriba. ¿Y quién llevaba a la verdadera palabra de Dios, al verbo encarnado en su vientre? María, mucho más valiosa que esa caja de madera. Y muchos se atreven todavía a decir, es un vaso desechable, palabra de Satanás. Entonces, vemos cómo es la tradición. Otra tradición, vamos a ver esa tradición que dice San Pablo. Acuérdense en el principio que les decía, ténganlas ahí seguras, dice San Pablo. Hay una máxima expresión de la fe en la iglesia que es la Eucaristía. ¿Por qué? Porque en Lucas 22, 19 al 20 dice, y tomó pan y dio gracias. Donde dice dio gracias, en griego dice Eucaristos, Eucaristía. Lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes. ¿Ven cómo dice, esto es mi cuerpo? Y ahorita dicen mucho, no, eso simboliza el cuerpo de Dios, es un símbolo. Ese pan consagrado de los curas, de los católicos, no es cierto. Cuando en la Biblia dice, esto es mi cuerpo. Y ahí están renegando, están protestando contra las palabras de Jesucristo. Si Jesucristo dice que es su cuerpo, a ver, ¿por qué te atreves a decir que no es cierto? Esa es la tradición de la iglesia, la tradición que recibimos desde hace 2000 años. Tradición. Sigue la tradición de los primeros cristianos. Dice, y bueno, miren cómo lo siguieron haciendo los primeros cristianos. Ya era un mandato de Cristo, hagan esto en memoria mía, en la última cena. Y en Hechos 2:42 dice que los primeros discípulos acudían a las enseñanzas no de cualquier pastor, sino de los apóstoles, de esos que le contaron a Lucas, de esos que le dijeron que María era virgen, de esos que le dijeron que se habían juntado en la última cena y que celebraron la Eucaristía. De esos cristianos se reunían para las oraciones y la fracción del pan para celebrar la Eucaristía, Hechos 2:42, y se reunían diario, Hechos 2:46. ¿Por qué lo hacían? Veamos si esto que se hacía, que les mandó Cristo, lo que hacían las primeras comunidades, a ver si Pablo lo transmitía o no. 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, dice San Pablo, lo que os he transmitido. ¿Y qué transmitió San Pablo? ¿Qué les estaba transmitiendo? 1 Corintios 11:23. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo. Igualito como en Lucas 22:19. Y San Pablo no estuvo ahí. ¿Cómo es que dice, yo recibí del Señor y se lo transmito también, si no estuvo? Porque como dice en Lucas 10:16, dice Jesús a los apóstoles, a quienes ustedes los escuchan, a mí me escucha. A quienes ustedes rechazan, a mí me rechaza. Los apóstoles le contaron a Pablo, esos mismos que le impusieron las manos para mandarlo a predicar, para dar el poder a Pablo, que se transmitía por medio de los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del 2 y 3. Entonces, San Pablo lo transmite. Entonces, está bien lo que las primeras comunidades, Hechos 2:42, hacían, porque ya en Lucas 22:19, allí se cumplió la promesa de la Eucaristía. Entonces, en Juan 6:53 dice, Jesús les dijo, en verdad os digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Dice Juan 6:53, Jesús les dijo. Y cuando dice alguien, no, yo no como de la carne del Hijo del Hombre, eso de la Eucaristía, están locos los católicos. Entonces, los que dicen, los católicos están locos, yo con el Señor, yo directamente con el Señor, Señor Jesús, Señor, si proclamas con tu boca que el Señor. Pero en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Y qué les dice? Juan 6:53, Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes, aunque digan Señor, Señor.
y aunque traigan la Biblia bajo el brazo. Por eso San Pablo les transmitía, por eso. Otra tradición, dicen que los católicos están locos porque se confiesan con un hombre pecador igual que ustedes. Y en Juan 20:21, ¿qué dice? Jesús les dijo otra vez: la paz esté con vosotros, como el Padre me envió, también los envío. ¿A qué lo envió el Padre? A reconciliar al mundo, al perdón de los pecados. Y dice Jesús: yo también los envío a ustedes. Versículo 22, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahí les dio el poder. Vamos a ver para qué. Versículo 23, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Les dio el poder de perdonar pecados. Increíble, lo hizo Jesús. Reclaman a la iglesia, reclámenle a Cristo, reclámenselo a Él. ¿Por qué dejó tal poder a los hombres? Como lo dice en Mateo 9, del 1 en adelante. Tal poder en la tierra. Pero siempre habrá quienes no crean. Por eso Tomás el apóstol no estaba. Pero después llegó y los discípulos, estos que recibieron el poder del Espíritu Santo para perdonar pecados, le contaron, le dijo: yo no creo. Eso que se los cree a su abuela. Sin embargo, se apareció Jesús nuevamente y le dijo: ¿no crees? Mete tu mano en mi costado y tu dedo en mi llaga de la mano. Deja de ser incrédulo y cree. Así hay muchos que no estuvieron ahí, que por eso se dicen que no creen. Sin embargo, están esperando que Jesús se les aparezca para que se los vuelva a decir. Aquí está un predicador que se los está diciendo, que después de 2000 años existe esa tradición y la tiene la iglesia. Esa tradición de la confesión, la tradición de los concilios. En la iglesia hay 21 concilios durante la historia, y el último fue el que se reunió con el Papa Bueno, el Papa Juan XXIII, en 1964, 1965. Entonces, esa tradición de los concilios está en la iglesia. Ya durante 2000 años hay 21 concilios de la iglesia. Se reúne la iglesia de Cristo. Después de muerto Cristo se toman decisiones por la potestad que le dio en Pedro Cristo. Y lo que ates en la tierra quedará atado, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, y lo que ates también en el cielo quedará atado. Por eso, después de que murió Cristo, se reunieron en Jerusalén en un primer concilio de la iglesia para discutir asuntos de doctrinas de fe, o sea, la circuncisión. En Hechos 15, 1, 2 dice: bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme a la costumbre mosaica, no se pueden salvar. O sea, inventan doctrinas antiguas como el diezmo, si no te condenas. Y la circuncisión también era del Antiguo Testamento. Y los fariseos en este concilio, en Hechos 1, 2 y en adelante, los fariseos decían: no, se tienen que circuncidar también, y tienen que dar el diezmo, y tienen que dar... A ver, en este concilio se decidió, no estaba Jesús. Una doctrina que era buena. ¿Por qué? Porque Cristo también se circuncidó. Ahí en el concilio la cambiaron y dijeron: no más circuncisión. ¿Y con qué poder? ¿Con qué poder hacen eso? ¿Con qué potestad? Con la que Cristo le dio a Pedro. Mateo 16, 18 y 19. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ese poder le dio, que muchos no lo entienden. Y aquí hay un concilio que después de Cristo murió, cambiaron la doctrina de la circuncisión. Dice en el versículo 2: se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos, y no pudieron ellos hacer nada. Por eso dice: y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén, donde estaban los apóstoles y los presbíteros para esta cuestión. No lo pudieron arreglar ellos, Pablo y Bernabé, porque dicen Pablo era el que mandaba, que no, fueron a las autoridades. Algunos sectarios decían que tenían que circuncidarse y llevaron el caso a la iglesia. Entonces en el versículo 5 y 6 de Hechos 15 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. El diezmo. No. Y que también la circuncisión. Bueno, ahorita nomás les conviene el diezmo, pero la circuncisión no les conviene. Que también era ley. ¿Por qué cambiaron la ley? Decían aquí vamos a ver. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar el asunto. Y el jefe de la iglesia se puso en pie y tomó la palabra. Vamos a ver quién era.
Versículo 7. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y dijo, acuérdense que era una gran discusión, no pequeña. Versículo 12. Toda la asamblea, mira, calladita, toda la asamblea cayó cuando se levantó Pedro. Entonces, la decisión no la tomó Cristo, porque no estaba, la tomó la iglesia. Vamos a ver Hechos 16:4. Conforme iban pasando por las calles, les iban entregando para que las observasen las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. La conclusión del concilio se puso por carta, y esa carta se envió a otras comunidades, a Éfeso, a Tesalónica, a los corintios, a los colosenses, a los tesalonicenses, a todos, para que así lo que habían dicho, la circuncisión, no le vamos a poner cargas pesadas a los que no son judíos, van a entrar a esta nueva iglesia que fundó Cristo, ya no es la iglesia judía. ¿Para qué se tienen que circuncidar? No, ya no. Quitaron un mandamiento bueno que había en la ley antigua, la quitaron, y no la quitó Cristo, la quitaron los apóstoles por el poder que les dio Cristo. Tradición de la iglesia, concilios ecuménicos, sigue habiendo en la iglesia, tradición. Entonces, en Hechos 15:28, y en la carta decía, ¿quién tomó la decisión? Los apóstoles, palabras de hombres, como dijeran ahorita, esos de los concilios, que dicen que María es Madre de Dios. Hay concilios donde fue eso, María, en Éfeso, en el 450, esas palabras de Satanás. Pues sí, pero resulta que en la Biblia es doctrina de fe, también. Vamos a ver si fue palabra de hombre y las decisiones de los concilios. Hechos 15:28, dice que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponer más cargas que las indispensables. ¿Ven? Cero circuncisión, aquí decidimos nosotros, caso cerrado. Lo que no pudo hacer Pablo, lo que no pudo hacer Bernabé, sí lo hizo Pedro, jefe de la iglesia, y Santiago, que era obispo de Jerusalén. Tradición de la iglesia, lo hemos visto bíblicamente. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga ojos para ver, que vea. Esto lo dejamos expuesto, no para que se convierta, sino para que vea una exposición clara de lo que nosotros los católicos creemos. Tradición católica, tradición de la iglesia no es mala. La tradición de la iglesia con T mayúscula es necesaria, es bíblica, es buena y es sacada de la palabra de Dios.